¿Qué más, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Casi no me ingresa el Zoom. Entonces, Buenos días. buenos días, chicos. Qué pena ahí la demora, solo que no sé por qué se tardó tanto en ingresar el Zoom. Buenos días, chicos, buenos días a todos, ¿cómo están? Entonces, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a estudiar progresiones. Profe, una preguntita antes de empezar. Dime. Es que no sé si le pasa a alguno más, pero a mí las grabaciones no entran. O sea, ¿Cómo así no parece entra? error. O sea, Pues ahí, acá. ah, sí, ahí Juana dice que creo que ya, entonces me voy a revisar hoy. Sin embargo, pues ayer no funcionaban. Ayer, vamos a ver, pues hoy acá. No entiendo. ¿Esto que aparece acá son grabaciones? Ah, no. Acá están las grabaciones de la clase. O sea, que entremos a alguna de esas o qué. No, O pues ya. profe, si quiere sigamos con el tema y yo miro esta tarde. O hoy, ahorita apenas terminamos. No, Laura, es que esto se modificó, oye. Entonces ahora nosotros, por lo menos esta semana, que es la 7 en la que nosotros estamos, vamos a estudiar el tema 10 y el tema 14. La próxima semana estudiamos el tema 11 y el tema 12. ¿Listo? Esto por lo que por el examen de admisión. Pero de todas maneras, pues yo voy a hacer la observación. Espérame, paso yo. O sea, no entra la grabación. Espera ahí rapidito, miramos. A ver si sale o no sale algún error. ¿Te sale algo así? A ver, no se No, encuentra. Ah, pero es que esta es la de sábado 24 de abril. Ah, mucha pelota yo. Profe, o sea que hoy vamos a trabajar qué tema. El 14, progresiones. Según el cronograma, ¿ustedes tienen acceso a esto? Pero nosotros la clase pasada no habíamos visto, era como el 10 o el 9. El Sí, 10 yo del creo. 10, Entonces, funciones. ¿por qué un momento era otro el 14? No sé, vea que esto nos apareció así ahora. Pues esto me apareció Entonces así nos a mí. saltamos el 11, el 12 y el No, 13. es la mala próxima semana. Ah, bueno, dale, gracias. O sea, la próxima semana vamos a estudiar el 11 y el 12. Y el Esta 13. semana estudiamos el 10 y el 14. La que sigue es la del 26 de abril. Bueno. O sea, el 13 la vamos a estudiar la semana del 26 de abril, o sea, la próxima semana. Ah, bueno. No, la próxima semana Gracias. no, la semana de arriba. Sí, es por eso, Valentín. Es por lo que cuando se está trabajando en progresiones, usted en teoría tiene muy parecido al término de función. Hey, pero, pues no sé, acá aparece una de clase, pero aquí no aparecen grabaciones pasadas. ¿No? no, profe, o sea, lo que yo decía es, por ejemplo, uno entra a la grabación de su clase, ¿sí? Antes pues Ah, pero ve, aparecían, acá está. exacto, aparecían todas, pero a mí ayer me aparecía error 404, pero pues Ah, pero ya sí te ahí, aparece, vea que ya nos aparece. exacto, hay una compañera me dijo que también aparecía, entonces pues yo miro ahorita. Pues mira, ya te estoy mostrando que ya aparecen. No son estas las grabaciones. Sí, pues a mí me parece diferente, pero pues sí son esas. Listo. Entonces vamos pues con esta. Quién sabe, de pronto, quién sabe, problema ahí. De todas maneras, eso cuando uno termina una clase, eso se demora, no recuerdo cuánto es que es, como 30 minutos o algo así, en producir la grabación. Bueno, el tiempo que se demoren ellos en montarla, yo creo que de un día para otro debe estar ya las grabaciones. Listo, entonces vamos a estudiar ahora lo que es el tema 14, chicos.
Entonces, lo que nosotros queremos estudiar acá son progresiones. En particular nos interesan dos progresiones. Las progresiones que son aritméticas y las progresiones que son geométricas. Entonces tengan en cuenta esto. Cuando uno va a estudiar progresiones es porque usted encuentra cierto tipo de recurrencia. ¿Listo? Ese es el principal motivo para tener en cuenta cuando usted va a utilizar las herramientas de la progresión, bien sea aritmética o geométrica. Pues ya uno lo que va a buscar ahí es, pues, cuál de las dos condiciones satisfacen y así mismo usted se va a poner a decir, pues va a mirar cuál operación o cuál herramienta va a utilizar, porque una cosa es cuando la progresión sea aritmética y otra cosa es cuando la progresión sea geométrica. Usted tiene que utilizar procedimientos distintos. Listo. Pero siempre lo que usted va a calcular es lo siguiente. O sea, la progresión geométrica es discúlpeme, la progresión en general es una recurrencia de números donde ellos tienen cierto patrón. ¿Listo? Entonces uno lo que quiere con ese patrón es determinar un punto determinado, o sea, se va a determinar, se va a adelantar en el proceso. O sea, es decir, yo quiero saber varias posiciones adelante qué números van ahí. ¿Sí me va a entender? Y el otro es saber cuándo se sume o se reste, dependiendo que nos esté pidiendo. O se multiplique o se divide. ¿Sí? O sea, es decir, a usted se le va a pedir que determine sumas para números, o sea, donde usted no puede hacerlo de manera o sea, contando, porque yo le voy a decir por lo menos, hey, dígame cuánto valen la suma de los primeros pares del 1 hasta 1.000.000. Y pues uno no quiere que usted se vaya a poner a sumar eso, 2 más 4 más 6 más 8, no, 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 tal. Entonces, eso es lo que uno va a buscar en general con las progresiones, ¿listo? Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta que es una sucesión. Entonces, una sucesión es una secuencia ordenada de números. Aquí aquí le están dando la definición a usted en general. Pero aquí en particular nosotros estamos interesados en estudiar esto de manera finito. O sea, finito es hasta un término n, porque aquí usted está considerando en infinito. Pero nosotros queremos, hey, usted tiene n términos. O sea, ¿qué es una sucesión? Usted tiene A1, A2, A3 hasta A sub n, donde n es un entero. ¿Listo? Y este subíndice que aparece ahí le está indicando la posición. Hey, eso sí es fundamental, necesito que tengan en cuenta eso. ¿Claro para todos? O sea, esos subíndices que aparecen ahí, si ve que dice A1, A2, A sub n, ellos están indicando la posición del término en la progresión. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes ve acá le dan, no sé, el 1, el 3 y el 5. ¿Sí se dan cuenta que estos son impares? Entonces uno sabe que el que sigue es el 7, el que sigue es el 9, el que sigue es el 11, el que sigue es el 13. Le están diciendo que los A sub n con n variando son de la forma 2n más 1, que son los términos impares. Dele al valor de n un entero y usted va a poder calcular el que quiera. Claro para todos. O sea, es decir, si yo por lo menos quiero el A sub 8, ¿qué número sería el A sub 8, chicos? ¿17? ¿Es claro para todos eso? ¿Sí saben de dónde sale ese 17? No. Porque, entonces, ¿cómo calculaste A sub 8? Ajá. Porque A sub 8 es igual a 2 por 8 más 1. O sea, esto es 16 más 1. Ey, ojo con el lenguaje, esto es 17. ¿Claro para todos? ¿Claro cómo sale el 17? Sí, señor. Listo. Ahora mira este. O sea, eso es lo que uno quiere. Primero, usted va a identificar cuál es la recurrencia. La recurrencia es que son los impares. Entonces yo ya sé, esto también es bueno que usted lo tenga en cuenta. Estas fórmulas son buenas que usted tenga. Cuando se está trabajando con los impares, chicos, en general, o sea, en general, saliéndonos aquí un poquitico del tema. Si a ustedes les dicen que escriban los impares siempre escriben de la forma 2n más 1, ¿listo? Con n en los enteros. Y cuando se está trabajando con los pares, eso siempre se van a escribir de la forma 2n, con n. O sea, estas son las fórmulas que es bueno que usted las tenga en cuenta
cuando a usted le dicen, hey, mira, ¿cómo se escriben los impares en general? O cómo se escriben los pares en general, listo. Eso es bueno que lo tenga ahí, así como cuando hablamos del sucesor y del antecesor, cómo se escriben, eso mismo pasa acá, listo. Y lo mismo tú tienes ahora los de abajo. Mire que los de abajo, vea que usted tiene el 2, el 4 y el 8. O sea, usted está trabajando con las potencias del 2. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que le dan que la fórmula es esta. Y por eso sabemos que no son los pares, porque si nos hubieran puesto el 6, entonces la fórmula tendría que haber sido esta, que es la de los pares. Pero no, vea que no, usted está trabajando es con los impares, discúlpame, con las potencias del 2, porque 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. O sea que el que sigue 2 a la 4, 16, el que sigue 2 a la 5, 32 y así sucesivamente. ¿Claro para todos? A ver, Sí, señor. aquí, ¿cuál sería el A sub 18? Uno. Muy bien. ¿Es claro para todos? ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene estas sucesiones, uno va a clasificar. Lo que nos interesa a nosotros es ir a clasificar. ¿Listo? Profe, ¿cómo era? ¿Cómo era qué? La última, ¿Cuál? ¿La D o la C? la C. Sí, la 18 era 1. ¿Te queda claro por qué? No, no entendí. Me distraje. Ojo pues, ojo pues. Entonces tú tienes acá a 18, pues es igual a ¿qué? A menos 1 a la 18. Todo número negativo le da una potencia par, ¿cómo te queda? Pero te me vas. ¿Qué pasó? Oye, todo número negativo elevado a una potencia par, ¿qué signo queda? Muy bien. ¿Y 1 elevado a la 18 cuánto es? Ya, por eso es todo a 1. ¿Claro? Sí, profe. Listo. Entonces acá viene. Entonces nosotros tenemos son las sucesiones, ¿sí? Entonces ustedes cumplen estas relaciones, o mejor dicho, estas recurrencias. Entonces lo que usted quiere ahora pensar, vamos a clasificar esas sucesiones. La primera que aparece es la aritmética. Entonces a usted le dicen que la aritmética es una sucesión de números en nuestro caso y en el examen de admisión es n, o sea, tiene una cantidad finita de términos, tal que la diferencia de los términos sucesivos, esto es lo fundamental, es constante. Esto es lo que usted tiene que tener en cuenta cuando una progresión es aritmética. Entonces, es decir, que si usted coge el antecesor, al elemento y le resta su antecesor, esto siempre le va a dar D para todo D. ¿Listo? Y a la constante D se le llama término diferencia común. Entonces vamos a entender qué es eso. A usted lo que le dicen es, supongamos que usted tiene esto, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Usted tiene. O cojamos otro. Bueno, no metas 3, 6, 9, 15, 18. Y esto continúa. Y a usted le piden determinar si es una progresión. ¿Listo? Entonces, recuerde lo siguiente. Aquí es fácil ver, supongo, que ellos cumplen la recurrencia de que si usted pasa de aquí para acá es 3, si usted pasa de aquí para acá es otros 3, si pasa de aquí para acá es otros 3, si pasa de aquí para acá es otros 3. Entonces, en teoría, si ellos están cumpliendo esa recurrencia, el que pase de aquí para acá tiene que ser 21. ¿Claro para todos? Ah, gracias, me comí el 12. Entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen es lo siguiente. Aquí va el 12. Entonces, vamos a entender qué es lo que nos dicen acá.
Acá le dicen a usted que usted lo que tiene que mirar es que la diferencia de dos términos sucesivos. Ustedes paran en cualquier parte. Supongamos, alguien me dice, profe, yo voy a tomar estos dos primeros. ¿Listo? Entonces, mire que la diferencia sería 6 menos 3. Y esto es igual a 3. Pero alguien me dice, no, profe, yo no quiero eso, yo quiero estos dos. Está bien. Mire que la diferencia es igual a 9 menos 6. Si ves, siempre vas a tomar dos consecutivos. Y alguien me puede decir, no, profe, yo no quiero eso, yo quiero estos dos. No hay problema. Entonces la diferencia es igual a 15 menos 12. Si ves que tomando cualesquiera dos términos consecutivos ahí y al hacer la diferencia, todas las diferencias comunes son iguales. Entonces, por eso es que usted puede decir que esto que está acá es una progresión aritmética. ¿Claro para todos? O sea, ese es el método de cómo usted clasifica la sucesión que le da. ¿Claro, muchachos? ¿Listo? A Profe, ¿y ver, no puede entrar el uno de primeras? No, ¿cierto? no, depende de la que usted le estén dando. Eso depende del que a ti te estén Ah, dando. A listo. ver, O sea, si supongamos, necesitamos un número atrás del 3. no, porque para que sea progresión tiene que cumplir esto. O sea, el número que tendría que estar detrás del 3, ¿cuál sería? Para que clasifique que sigue siendo una progresión aritmética. Ajá, muy bien. Por eso el 1 no está en esa progresión, ¿sí ves? A Ah, ver, listo, listo. supongamos que tú tienes el 7, el 5, el 3 y continúa. ¿Esa es una progresión aritmética? Sí, Andrea. Listo, dime Valeria, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Alfonso? ¿Segura que es 2? Si yo cojo 7 y mire que para pasar de aquí usted está sumando la diferencia. 7 más 2 es 9, no 5. ¿Es claro para todos que la diferencia es menos 2? ¿Cómo sacamos la diferencia? Tome dos términos consecutivos. La diferencia es igual a 5 menos 7. 5 menos 7 es menos 2. Tome dos términos consecutivos. Aquí solamente con 3, pero se le pueden dar más términos en la progresión. Si yo cojo 3 menos 5, igual a menos 2. Hay que tener mucho cuidado con eso, con los signos y el orden, oye. Hey, claro para todos, entonces, ¿cómo clasificar las progresiones? Listo. Entonces, Una preguntita. Dime. Y si se sigue con la progresión, no siguen números negativos. Sí, pero no hay problema. A ver, ¿cuál sería el que sigue? Este es 3, el que sigue, ¿cuánto es? El que sigue. Muy bien, el que sigue. Muy bien. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, supongamos que alguien dice, bueno, profe, pero yo quiero, supongamos, yo voy a decir, hey, yo quiero el A100. Pues obviamente uno no quiere que usted se ponga a hacer, si se supone que que es la primera posición A1, este sería la segunda posición que es A2, y así sucesivamente, usted tiene que llegar hasta la 100. Pues uno dice, hey, no, yo no quiero que usted se vaya a poner a escribir, o sea, a menos 3, el que sigue sería menos 5, el que sigue menos 7, y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Entonces uno no quiere eso. Entonces para eso existe un método de cómo calcular, que es este. Cuando yo ya quiero saber esto es para determinar la posición, chicos. La posición. O sea, esta fórmula, que vamos a anotar acá, le va a ayudar a usted a indicar la posición de los términos. Esta A sub n igual a A1. Espérame. Listo. Entonces esta fórmula que usted tiene aquí
es la fórmula que a usted le va a permitir determinar la posición. ¿Sí me hago entender? O sea, la posición es la regla. Es decir, si supongamos alguien me dice, ah, profe, yo quiero el A100, no importa, venga, miramos. A100, o sea que N vale 100, es igual a A1. ¿Cuánto vale A1, chicos? 7. Muy 7. bien. Más N, ¿cuánto vale? 100. Menos 2. Ah, sí. N. ¿Cuánto vale la diferencia común? Ese sí vale menos Menos 2. 2. ¿Listo? O sea que si yo quiero saber cuánto vale A100, pues yo solo tengo que resolver eso que está ahí. Esto es 7 más 99 por menos 2. ¿Cuánto es 99 por menos 2? ¿Eso es qué? 100, 200 menos 2, 98, 198. ¿Cuánto es 7 menos 198? Menos 191. O sea, es decir, si yo avanzo acá, el término de la posición A100 es igual a menos 191. Hey, ¿claro para todos? Uy, el signo, el signo, el signo, el signo, el signo. Ten cuidado con el signo. Estás multiplicando 99 por menos 2. Bueno, por eso te da menos 198. No estás restando, estás multiplicando. Hey, ¿claro para todos? ¿Qué parte, Andrea? Volvemos. Esta fórmula que usted tiene acá es para determinar la posición. ¿Listo? O sea, el valor en la posición. Supongamos que nosotros tenemos esta progresión. Usted lo primero que tiene que mostrar es que la progresión es aritmética. Es decir, esta fórmula usted solo la puede utilizar si la progresión es aritmética. Si la progresión no es aritmética, usted no puede utilizar esa fórmula. ¿Clara la primera observación para todos? Entonces lo que a nosotros nos dicen es, hey, mira, yo ya tengo una serie de numeritos, que es 7, 5, 3, 1, menos 1, menos 3. Yo ya mostré que la diferencia, o sea, el D era menos 2, tomando dos consecutivos y comparando el resultado. Y entonces yo ya clasifiqué esta progresión en aritmética. Ahora su profesor le dice, hey, mira, yo quiero saber cuánto es el A100. Entonces, sí, Sara, pero es que primero necesito que aprendan a utilizar la fórmula para poder ir a resolver un ejercicio, porque es un ejercicio numérico, ni siquiera estamos pensando en un ejercicio ¿de qué? Pues un ejercicio de así aplicativo. Entonces a usted lo que le dicen es, hey, mira, tú tienes el A100, queremos calcular el término de la posición 100. Usted ya sabe cuánto vale A1. A1 es el primer término de la posición, o sea, A1 es igual a 7. Usted ya sabe cuánto vale N. N es este de acá, o sea, N es igual a 100. Entonces sustituye los valores, tiene 7 más 100 menos 1 por la diferencia que usted ya la calculó, que la diferencia común dijo que era menos 2. Este es su D. Entonces ya haga las operaciones. 7 más 100 menos 1 te da 99 y tienes el menos 2. 99 por menos 2, ojo porque aquí se está multiplicando, por eso yo los pongo en paréntesis. Recuerde que el paréntesis, si hay dos términos en paréntesis, significa que está multiplicando. Primero, más por menos te da menos el signo. Y 99 por 2 es 198. Y luego haga la resta. 7 menos 198 es menos 191. O sea, eso significa que el término de la posición A sub 100 es igual a menos 191. ¿Claro? Sí, señor. Ok, espera un momentico, yo miro una cosa acá. Este era aritmética. No, eso es progresión geométrica y todo. Espera.
Bueno, ahorita vamos a manera de resolver esto. Que es que este es progresión, pero necesitamos lo siguiente. Ahora la pregunta que surge es, o lo otro que se puede hacer con esto es lo siguiente, chicos. Esta fórmula está acá encerrada, recuerden que es para la posición. Ahora lo que a nosotros nos va a interesar es, supongamos que su profesor le dice, hey, ahora yo quiero que usted sume los números que hay entre 7 y menos 191. O sea, todos los términos que tiene esta progresión hasta 191. Obviamente uno no quiere que usted se ponga a decir que 7 más 5 más 3 más 1 menos 1 menos 3, así sucesivamente. No, uno quiere saber de qué manera los puede calcular. ¿Me hago entender? Entonces, aparece la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces, tienes acá. Aquí nos están dando las dos. Pues aquí ya nos dan las fórmulas de cómo vamos a calcular eso. Entonces, quiero que haga el paréntesis, soy yo. Si yo estoy la suma de los términos en una progresión aritmética, o se los calcula así, S sub n es igual, esta que la va a generar, n sobre 2, ¿listo? Usted tiene dos formas de cómo va a calcular la suma de los términos, y la otra es la que está aquí arriba. Entonces vamos a entender, usted puede utilizar cualquiera de las dos, eso depende de la información que le dé. Si usted va a utilizar esta, usted tiene que tener el n, tiene que tener el primer término, o tiene que tener la diferencia, para poder calcular el Sn. Mire que aquí, para poder utilizar la segunda fórmula, usted tiene que tener el primer término, el último término, el n y el 2. ¿Claro para todos? Entonces, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, esto siempre y cuando usted esté trabajando en una progresión aritmética. ¿Listo? No, Isabela, es que estamos en el tema 14, no en el tema 10, el tema 11, que es el de la próxima semana. Listo. Entonces, a ver, nosotros ya teníamos esto. Vamos a aplicar esa fórmula. Supongamos que nosotros teníamos esta progresión, que era 7, 5, 3, 1, menos 1. Listo. No, no es necesario. Pues no es necesario memorizarla, usted la puede sacar. Solo que tiene que recordar cómo es la fórmula de la suma de los primeros 100 términos. Listo. Entonces supongamos que yo le voy a decir a usted, hey, yo quiero saber la suma de los primeros 70 términos de esa progresión. Sí, claro, claro. Usted le puede dar todos los casos. Sí, que usted no tenga primer término, pero tiene que darle otra información. Le tendría que dar cuánto vale la suma. Creo que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. A ver, ¿cuánto nos da ese 70, chicos? Usted ya sabe de aquí que la diferencia común es menos 2. El n para este caso es 70. ¿Cuál de las dos fórmulas usted puede utilizar? ¿Claro para todos? Espera que se está pasando alguien vendiendo un producto, entonces suena durísimo. ¿Claro para todos? Chicos, ¿claro para todos la sustitución? Sí, O sea que esto nos queda, ¿cuánto es
70 dividido en 2 es 35, ¿no? Esto es igual a 2 por 7, 14, más 70 menos 1 es 69 por menos 2. Recuerde que eso significa que está multiplicando, o sea que ese de 70 es igual a 35. ¿Cuánto es 69 por menos 2? 70, 140. 140 menos 2, 168. Mentiras. 200, 340, 368, ¿cierto? Sí, sí. Es 69, no sé, 169, es 69. Menos 138, sí. Lo multipliqué, fue 169. ¿Listo? O sea que este S de 70 te va a dar. ¿Cuánto es 14 menos 138, María? Menos 124. Y ahora necesito saber cuánto es 35 por menos 124. Ojo con el signo, chicos. Ojo con el signo. Estás multiplicando más por menos. Y es un menos. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que nos está dando este resultado? Vamos a entender qué es lo que se calculó acá. O sea, usted calculó S de 70. O sea, es decir, que la suma de los primeros 70 términos de esta progresión aritmética es menos 4.340. ¿Claro para todos? Profe, ¿por qué la diferencia dio negativo? Porque tú tomas estos dos. Recuerda que siempre es el de la derecha menos el de la izquierda, o el sucesor menos el antecesor. ¿Cuánto es 5 menos 7? -2. Listo. Supongamos que usted no quiere tomar esos dos. Supongamos que usted quiere tomar estos dos. ¿Cuál es el sucesor? ¿Quién va de primeras? -1. Muy bien. Menos, tiene que restarle el antecesor, que es 1. ¿Cuánto es menos 1 menos 1? -2. Si ves que si tú tomas dos términos consecutivos, independientemente de cuáles ustedes quieran tomar, de los que están ahí, siempre te dan menos 2. Sí, es que creí que se hacía al revés. Primero se cogía, por ejemplo, el 7 y luego el 5. No, no, siempre vas a ir del de la derecha, pues así, del de la derecha le restas el de la izquierda. ¿Sí me van a entender? Ok. Ujú. O eso es lo mismo que decir que tú coges el sucesor y le restas el antecesor. Sí. Listo. Gracias. Entonces, a ver, ahora sí, vamos a pensarle a esto. Espera. Este. Pero primero hagan este, Juan. Y luego miramos ese. Solo la pregunta es, ¿eso es progresión aritmética? Porque todavía no hemos visto progresión geométrica. Entonces, si me le preguntan progresión geométrica... Ah, pero es que... el segundo, este. Ah, pues eso es solo encontrar la fórmula. Usted necesita acá, ¿cuántos fósforos? Vea, usted aquí necesita, ¿segura que es una progresión aritmética? Usted necesita usted necesita 4 fósforos para formar un cuadrado, ¿cierto? ¿Cuántos fósforos necesita acá para formar 2? 7, ¿cierto? 7 fósforos para formar 2 cuadrados. ¿Claro, Juana? Para el tercero, ¿cuántas necesita? 10. Para formar 3 cuadrados.
Vaya viendo los fósforos, ¿no? Si ve que los fósforos cumplen que el primero es 4, el segundo es 7, el tercero es 10. Para este, ¿cuántos necesitan? 3. Usted necesita 13 fósforos para formar 4 cuadrados. Entonces le dicen a usted, ¿cuál de estas fórmulas funciona? Empieza a eliminar. ¿Sí es claro? Recuerde, a los fósforos, recuerde que estos son los fósforos y esto es la cantidad de cuadrados que forman. Empecemos a eliminar cuáles cumplen. Ah, bueno, ya Mateo nos dio la respuesta. Vamos a ver, Valentina, la C. ¿La C es verdad con el primero? Sí, es verdad con el primero. Porque si usted pone un cuadrado más 3, le da 4 fósforos. Muy bien, pero mire que si usted toma el segundo, pone 2 cuadrados más 3, me da 5, no 7. Entonces ya por eso esta no es. ¿Claro, Valentina? Mateo nos dice que es la A. A ver, si es 4 por, bueno, 1, un cuadrado por 3, 3 más 1, 4, bien. Si son 2, 2 por 3, 6 más 1, 7, bien. Si son 3, 3 por 3, 9 más 1, 10, bien. 4 por 3, 12 más 1, 13, sí es la A. ¿Claro para todos? Sí, pues primero quiero hacer este reto y luego vamos a ver los de pila. A ver, ¿cómo harían este? 5 minuticos, piensen 5 minuticos. ¿Usted cómo lo resolvería si supongamos usted le sale eso en el parcial? En el examen de admisión. A ver, primero, identifique lo que está ahí. A ver, ¿qué se les ocurre? Quiero saber cómo piensan mis estudiantes. Pues ahí está la diferencia, que es de 2. Bien, se tiene la suma total, ¿no? ¿O no tiene la La suma suma total? total que sí. ¿Usted sabe cuánto vale el largo de la barra? ¿Sí es claro 100 para todos metros, o no es pero claro? Listo, entonces dígame cuánto vale el primer término. El primer término es que le piden, ¿no? A la El longitud del octavo. Dime, mujer. No, iba a decir que primero sería hallar cuánto valdría el primer término. Ya ¿Listo? después irlos ubicando, por ejemplo, digámosle al primer término le pongo a 1, por ende al segundo lo pongo más, que sería a 2, pero a ese a 2 le sumo los 2 metros que me dan para decirle que tienen más 2 de diferencia, ¿no? Sí, pero mi pregunta es, ¿cuánto vale? Pues dime cuál es el término. Ah, en ese proceso estoy. Vamos pues. ¿Por qué vale 100, Miguel? Ve, ¿por qué vale 10? O sea, esto es claro para todos que este resultado que le dan acá a usted es el S
¿Esto es claro para todos? Que S de 10, que la suma de los 10 términos le tiene que dar 100. Ok, es claro para todos que la diferencia es 2 o menos 2. 2. Sí. Listo. Yo creo que no necesitamos más. Apliquemos la fórmula. Usted sabe que S de n, la fórmula era a n sobre la diferencia, n sobre 2, discúlpame, 2 veces a su 1 más n menos 1 por la diferencia. Valeria nos dice que es 1, 3, 5, 7, 9, 11. Si usted suma eso, le da 100. Sí, pues vamos a ver, S de 10, que es igual a 100, tiene que ser igual a 10 sobre 2 por 2 a 1 más 10 menos 1 por la diferencia que es 2. Pues venga, miramos. O sea que 100 tiene que ser igual a 5 por 2 a 1 más. ¿Cuánto es 10 menos 1? 9 por 2, 18, ¿cierto? Entonces eso implica que 100 dividido en 5 tiene que ser igual a 2 a 1 más 18. Entonces usted tiene que 100 dividido en 5 es 20, ¿no? 20 menos 18 es igual a 2 a 1. O sea que 2 tiene que ser igual a 2 a 1. O sea que el primer término vale 1. Muy bien. ¿Es claro para todos? Y luego ustedes nos piden hallar el octavo. Pues ya usted tiene toda la fórmula. El a sub 8 tiene que ser igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a sub 8 tiene que ser igual a 1 más 8 menos 1 por la diferencia que es 2. La diferencia es 2, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto nos da eso? 15, ¿no? Listo. ¿Claro para todos? Profe, pero, o sea, ¿hay alguna clave para sacar la fórmula? Yo me pierdo sacando la fórmula. ¿Cómo hace una clave? ¿A qué te refieres? ¿Algo que te ayude a memorizar Clave, eso? clave. No sé, yo le diría, apréndase esta. A ver. No. Pues es que una clave, no sé. Pues es que yo lo que pienso es, mire que de aquí para acá, ¿sí se da cuenta que de aquí para acá es la fórmula de la posición? Sí se aprendió la fórmula de la posición. La verdad, ¿Sí? no. ¿Sí ve que esto de acá es la fórmula de la posición? Sí. Listo. O sea, es la fórmula de la posición multiplicada por 2. Y por fuera de todo eso, el número que usted está calculando sobre 2. Sí, claro. Usted lo puede hacer de muchas maneras. Yo aquí les estoy haciendo la forma de utilizarla, o sea, utilizar las herramientas que tenemos. Pero usted en el examen, si quiere, póngase a hacer eso pues con los dedos o como, o sea, o reemplazando los términos que le dan acá, como usted quiera. Lo que pasa es que no tenemos el último término, Juan. El problema de la otra fórmula es los elementos que nos piden. O sea, por eso es que la otra fórmula, para utilizar esta, usted necesita el primer término. Bueno, el primer término no lo tiene, pero usted no tiene el último término, ¿sí ves? Tendríamos que saber cuál es el último término. O sea, el término de la posición a su n, para poder utilizar esta fórmula, ¿sí se dan cuenta? Ese es el pequeño detalle que hay con esta. En cambio que esta es en general, esta usted no necesita de... Por eso, la que si usted se quiere aprender una, apréndase esta. Así, esa es más sencilla. Lo que pasa es que en la última fórmula, mire que usted no necesita la diferencia, pero sí necesita el último término. ¿Sí ves? Es por eso, Juana. O sea, necesita el término hasta donde le digan que sume. Profe, Entonces la respuesta a eso sería 15, dime. sino que es que usted hace un rato nos mostró una fórmula
para Dime. los números impares, que era 2n más 1, Sí, señor. ¿cierto? Y yo pues esa la apliqué solamente haciendo 2n más 1 a la hora de, pues, resolver ese problema que usted No, no, nos pero acaba de mostrar. recuerda que eso era un paréntesis, o sea, eso es una fórmula que es necesario que usted la tenga presente, porque usted le puede presentar ejercicios en el examen de admisión donde le digan, hey, la suma de los números impares, ¿cuán? Entonces usted dice, ah, yo necesito saber cómo escribir los números impares, le hizo los números impares van a escribir de esta forma. ¿Sí me hago entender? Yo lo puse en ese sentido. O sea, es para que usted tenga presente, si a usted en general le dicen, hey, un número impar, ¿cómo se escribe en general un número impar? Si a usted le dicen, ¿cómo se escribe en general un número par? Que usted ya sepa eso, me hago entender. En ese Claro, sentido, ¿por qué puse esas y fórmulas? pues, Esas fórmulas no tienen nada que ver con este tema. ¿Sí me va a entender? Esa fórmula del número par y el número impar no tiene nada que ver con este tema, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. listo, profe. No, sino que es que se me hacía raro como, pues ustedes eran aplicando eso cuando, pues yo solamente apliqué esto y ya de una vez había llegado a la opción correcta. Ah, pero es que en caso particular, porque usted está sumando los números impares. Si se da cuenta, es que estos son puros números impares, ¿sí ves? Usted va al 7, el 5, el 3, el 1. Si lo sumaras hacia atrás, usted sabría que antes del 7 estaría el 9, antes del 9 estaría el 11, ¿sí es? Estás considerando todos los números impares. Por eso en este caso particular te sirvió esa fórmula. Pero porque está trabajando con los números impares. Listo. Sí, señor. Listo. Entonces acabamos. Y las otras que nosotros tenemos son estas, chicos. Estas son las que usted conoce como progresiones geométricas. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo que tiene, allá la diferencia con respecto a las aritméticas es que a usted las progresiones geométricas las tienes multiplicando. O sea, es decir, que cuando yo tomo dos, o sea, aquí también le voy a dar otra clave. Usted sabe que la progresión es aritmética si los términos, si se ve claramente, que al primer término usted le está restando o sumando un término. Si se da cuenta, vea que si usted pasa, para pasar del 7 al 5, usted restó 2. Para pasar del 5 al 3, usted restó 2. ¿Sí ves? Del 3 al 1, usted restó 2. Esos son las aritméticas. Las geométricas se van a mostrar, las sucesiones que le pongan a ustedes se van a mostrar como si usted estuviera multiplicando o dividiendo. Es decir, que si usted pasa del primero al segundo, usted está dividiendo por una cantidad fija. Si pasa del segundo al tercero, está dividiendo. Esa es la manera también práctica que usted puede diferenciar los términos con los que está trabajando. Entonces, ya desde el punto de vista teórico, pues ustedes dicen que una progresión es geométrica si él satisface que el cociente, o sea, la división de dos números consecutivos se mantiene constante. ¿Sí me hago entender? O sea, es decir, si uno viene acá, no sé, supongamos, tú tienes 2, 4, 6, 8, y así sucesivamente. Mire que si yo tomo dos términos consecutivos y los divido, eso se llama la razón. Esto me da 2. Ah, espera. El 6 no puede estar, me daña el parche. 8. 16, ¿cierto? Vea que cuando usted viene de aquí para acá, ¿sí ve? Así usted identifica que la progresión es geométrica. O sea, en este caso usted va a dividir. Mire que claramente esa progresión no es aritmética porque si yo cojo estos dos términos consecutivos, me queda que 4 menos 2 es igual a 2. Pero si usted coge por lo menos estos dos, esto le da 4. ¿Sí ve que estas dos cosas son distintas? Entonces ya, como pasó esto, ya nosotros sabemos que no es una progresión aritmética. Es una progresión geométrica, ¿por qué? Porque mire que yo cada dos que tomé, cada dos términos consecutivos, la división de esos dos términos me dio igual. Claro para todos, ¿cómo determinar cuándo una progresión es geométrica? Claro, muchachos. Listo. Y así como hacíamos allá,
Recuerde, esto que estamos colocando acá son solo para progresiones geométricas. Entonces usted tiene una fórmula de cómo calcular el enésimo término, o sea, esta que está acá, que es AN a la 1, R a la N menos 1. Esto es para la posición en una progresión geométrica. O sea, es decir, supongamos que alguien nos dice, bueno, queremos el término, no sé, A20. A20 para esta progresión que es geométrica, pues ya sabe, el primer término es 2. La razón es 2. N es 20 menos 1. O sea que esto es lo mismo que tener 2 por 20, 2 por 2 a la 19, que esto es lo mismo que tener 2 a la 20. Y lo que sea que esto no tenga calculadora. Ese sería el término de la posición 20. ¿Sí? ¿Claro para todos? Profe, yo no entiendo por qué da 220, 2 a la 20. Utiliza propiedades de la potencia. Si se da cuenta, misma base que nos dijeron en el colegio. Si las bases son iguales, ¿qué hacen los exponentes? Se suman, sí. Listo. ¿Ya ves por qué queda 2 a la 20? Sí, señor. Listo. Entonces, tengan en cuenta eso. Si yo quiero saber cuándo una progresión geométrica, yo voy a calcular a la razón. La razón es la división de los dos términos consecutivos. Si esa división me da igual tomando dos términos cualesquiera, entonces ya sé que es una progresión geométrica. Si yo quiero saber la posición de alguno de los términos, es esta fórmula. La posición de los términos en la progresión. Hacemos la división, Chari. Quería ver si acá hay uno. A ver, tomemos ese que está ahí, el de ahí. Y miremos si eso es. A usted le dan este. 4, 12, 36. 108 era el que seguía. Listo, y así. Entonces vamos a determinar si esto es una progresión geométrica, Chari. Normalmente yo el consejo que le doy es siempre tome los dos primeros. La razón entre los dos primeros sería ¿quién? 12 dividido en 4. ¿Claro, Chari? Y 12 dividido en 4 es 3. Entonces ahora comparémoslo. Tomemos los dos que siguen. Entonces la otra razón, mire que lo estoy haciendo con colorcito cada uno, eso sería 36 dividido en 12. Y 36 dividido en 12 es 3. Pero suponga María me dice, no, profe, yo quiero estos dos. Ah, bueno, haga estos dos. La razón, 108 sobre 36, que esto es lo mismo que 3. Si se da cuenta que al tomar dos términos consecutivos de estas, siempre la razón le dio igual, o sea, la división de los dos términos le dio igual, Cari. Por lo tanto, nosotros concluimos que la progresión es aritmética. Entonces, supongamos que yo le digo, bueno, dígame cuál es el término 7. ¿Cuál sería el término 7 en esa progresión? Disculpa, progresión geométrica, es progresión aritmética. Me equivoqué. Estoy disléxico. A ver, ¿cuál sería el término de la posición 7? ¿Cuánto les daría? ¿Cuánto les dio, chicos? El término de la posición 7. Sí, vamos a ver. A ver, el primer término, ¿cuánto les dio? El primer término es 4 por, recuerde la fórmula, ¿no? Que es A sub 1 R elevado a la N menos 1. La razón
es 3. N es 7 menos 1, ¿no es así? O sea que esto es igual a 4 por 3 a la 6. Y Juana nos dice que es 2916 y Charín nos dice que es 324. ¿Cuánto es 3 a la 6, chicos? O 3 a la 6 tiene que ser un número grande, ¿no? 729. ¿Cuánto es 4 por 729? Listo. O sea que en esta progresión, el término 7 es 2916. ¿Claro para todos cómo funciona eso? ¿Listo? Y así como hicimos en la progresión aritmética anterior, uno también está interesado en saber cómo se va a sumar. Entonces aquí nosotros tenemos la fórmula de cómo calculamos la suma, que es de esta manera. Para la progresión, ojo pues, para la progresión geométrica, la suma de los términos, no me vaya a confundir esos dos. Oye, ¿listo? Recuerde, chicos, esto que usted tiene acá es para la suma de los términos de una progresión geométrica. Oye, suma de los términos de una progresión geométrica. Esta que usted vio acá es la suma de los términos en una progresión aritmética. Por el amor a Cristo, no me vaya a confundir esas dos cosas, ¿oyó? Una es para utilizar cuando la progresión es aritmética, la otra es para utilizar cuando la progresión es geométrica. O sea, es decir, usted tiene las fórmulas de calcular posición y calcular suma en la progresión aritmética, como tiene las fórmulas para calcular posición y suma en la progresión geométrica. ¿Clara la observación para todos? Entonces, sigamos con este mismo. A ver, si a usted le preguntan ¿cuántos números quieren sumar de esa progresión geométrica? ¿Los primeros qué? Eso está bien. Bueno, Juana, ayúdame. Exactamente, Andrea. Los primeros 90, dijo Juana. A ver, ¿cuánto nos da ese de 90? Reemplacemos. Ese de 90 sería A1. Bendito sea el Señor. Uy, pero es que nos va a quedar R a la 90. Ah, mentira. 3 a la 90. Eso no lo calcula nadie. Pues eso, yo no sé si sus calculadoras harán eso. Sí, toca uno pequeño porque vea que, pues, si su calculadora les ayuda, hágalo, si no nos toca dejarlo indicado. Si tiene una calculadora que calcule 3 a la 90, tiene una calculadora, su calculadora 3 a la 90. No, yo en ese caso uno solo los va a dejar indicados, Juana, uno no sabe a calcular eso, porque usted cómo va a sacar 3 a la 90, pues por el amor a Cristo, sin utilizar calculadora, que se va a poner a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 hasta llegar a 90. Por eso toca poner uno pequeñito, no sé, pongamos los primeros 5 términos, a ver, los primeros 5 términos serían A1 que es 4, 1 menos la razón que es 3 a la 5, dividido en 1 menos 3. O sea que esto es igual a 4 por, ¿cuánto es 3 a la 5, chicos? Pero usted no se va a gastar, Cristian, todo el parcial ahí. Solo, si se pone a hacer eso, solo hace 1. Y pues, no, en ese caso usted lo deja indicado. ¿Cuánto es 3 a la 5, chicos? ¿Y cuánto nos da esto? Ah, menos 2. ¿Y cuánto es 4? ¿Cuánto es 1 menos 243? Eso sería que menos 242, ¿no? Bueno, ayúdenme ahí con esa cuenta. ¿Cuánto da eso? Pero ¿cómo así, María? ¿A qué te refieres con
Pero es que eso depende mucho de la pregunta que le hagan. Pues, profe, es que la mayoría son preguntas así de el número de las unidades o de las decenas, ¿cuál es? Pues de Ah, la... pues ahí tú tienes que recordar cuál es la unidad, la decena y la centena, ¿no? Recuerda que tú tienes por lo menos 2010. Esto de acá es la unidad. Esto de acá es la decena. Esto de acá es la centena. Esto de acá es la unidad de 1000. ¿Sí recuerdas eso? Sí, profe, pero pues ahí me refiero con el 2010 que está, que hay un número elevado a ese número y el resultado, o sea, me piden la unidad, pero del resultado. ¿Sí me hago Ah, pues entender? toca mirar si eso es cíclico. ¿Qué número te dieron? Por ejemplo, lo que dice Juana, que es, por ejemplo, un número, pues el número 3 a la Bueno, 2015. pues vamos, miremos lo siguiente. A ver, si usted tiene 3 a la 1, ¿cuánto es? 3. 3 a la 2, 9. 3 a la 3. 27, ¿no? 27. 3 a la 4. 81, ¿no? 3 a la 5. 243. Va viendo la secuencia del último número. 3 a la 6. ¿Ya se dieron cuenta de la recurrencia o todavía no se han dado cuenta? 3 a la 7. Sí, que es 3 9 y así. ¿Cuánto es 3 a la 7, chicos? 3 a la 7, ¿cómo que es 400? Vean el último dígito. El último dígito. ¿Sí ve que se vuelve a repetir? Sí lo ve haciendo. ¿Sí ve cómo se va repitiendo? O sea que con una probabilidad muy alta, el 3 a la 8 tiene que terminar en 1. ¿Cuánto es 3 a la 8, chicos? ¿Sí ves? Termina en 1. Y vuelve y se repite. Eso significa que tiene ciclo. Y el ciclo se repite cada, ¿qué? Cada 4 veces, ¿no? O sea, usted ya sabe que el 3 a la 8, el 3 a la 9 va a terminar. No me interesa cuál es el número acá. El 3 a la 9, ¿en cuánto va a terminar? En 3. Muy bien. El 3 a la 10, ¿en cuánto va a terminar? No me interesan los números de ahí. Pero entonces uno divide, por ejemplo, el número que está Ajá. en lo que se En, repite. en el ciclo, en 4, ¿sí? Y ya el sobrante, pues si sobra, Ese va a ser el resultado que le da. listo. Esa es la fórmula. Obviamente los ejercicios han empezado así. Entonces, el consejo que uno tiene que mirar es cuáles son los números que satisfacen esa condición. ¿Sí me va a entender? O sea, yo no sé, si uno coge el 4 también él satisface. Si usted cogiera el 4, ¿hay alguna recurrencia así? Bueno, usted sigue acá 1, 3. Pero no me está escribiendo. Trate de pensar cuáles son. Ya sabemos el 3. Si uno coge el 2, es 2, 4, 6, 8. Ve, 2 a la 2, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16. No, el 2 no le sirve. Sí, ese como que varía mucho. Sí, o sea, la idea de eso es que usted encuentre cuál es la recurrencia. Eso es lo que usted tiene que pensar ahí. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que uno está buscando. Entonces nosotros sabemos que este 3 a la 10 va a ser, ¿cuánto? 1, 3, acá tiene que terminar en 9. Y el 3 a la 11 tiene que terminar en, ¿cuánto? En 7. Y vuelve y se repite, ¿cierto? Sí. No sé. Sí, 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 sí.
2015. ¿Por qué 9? A ver, ¿por qué te da 3? Venga, pues, dígame, ¿por qué les da 3? Que quiero saber si saben funcionar con eso del ciclo. Sí, pero ¿qué hacen? O sea, sí, yo sé, coge 2015 y lo divide en 4, ¿y qué? Pues este 5 por 4, 20, a 20, 0, baja el 1. Luego vamos al 15, aquí es que 3, ¿no? 3. Exactamente. Ahí tiene muy bien la observación. Este le está diciendo cuál es la posición. Vea, un ejemplo claro de cómo, tómelo con estas que usted tiene acá. Si supongamos yo cojo 5, 3, lo siento. 0, 1, 2, 3. El 3, 1, 2, 3. El 9, ¿no? Sí, 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 sí. Espera. ¿Cuánto es 53 dividido en 4? Ah, sí, sí. Gracias. Gracias, Chari. Estoy, pero multiplicándolo más de bien. Me comí el 0, panas. Y va al 3. Sí, 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 sí. Gracias, Chari. Gracias, gracias. Su profe está dividiendo muy bien. No, pues sí. Yo también estaba con la duda porque como aquí sí que 53 por 4 me daba 2015, yo tenía la significativa duda. ¿Listo? Entonces, sí, lo que usted va a hacer es encontrar cuál es el ciclo con el que está trabajando. ¡Hey! Nos vemos. ¡Ay, pucha! Chicos, nos vemos. Feliz resto de día. Se cuidan. Nos vemos si es que la próxima semana. Recuerden que mañana yo estoy pendiente del foro. Que estén muy bien. Igualmente, Hasta, gracias. Chao, hasta, profe, gracias. a ustedes, chicos, que estén muy bien. Hasta luego.